Buenas tardes nuevamente para nuestra audiencia de Radio Latina en Dublín, para todos los latinoamericanos que viven aquí en Irlanda. Mi nombre nuevamente, les repito, es Silvia Bernal y el día de hoy estoy con un invitado especial desde Colombia que nos visita, que está de paso por Irlanda por un tema bastante importante. Voy a dejar que se presente, él es Pedro José Velasco Tumiña, desde Colombia. Por favor, preséntate, Pedro, y cuéntanos un poquito acerca de ti, de dónde vienes y así en general para conocerte un poco. Eh, Buenas tardes aquí a la audiencia latina en Irlanda y en general por donde la red de la radio pueda llegar en Europa. Entonces, especialmente a los latinos y a toda la humanidad cooperante europea que también está apoyando de gran manera todas estas luchas. Mi nombre es Pedro C. Velasco Tumiña. Me conoces más como ahí está Pedro Misaj. Pues actualmente dentro de todo ese proceso de reivindicación del plan de vida de los pueblos indígenas desde el departamento del Cauca en Colombia, y claro que sí, de Latinoamérica, pues venimos impulsando muchos procesos que tienen que ver con los derechos ancestrales, especialmente para mi visita aquí a estos territorios que tienen que ver con el tema de la territorialidad ancestral de los pueblos étnicos en Colombia. Entonces, ese así es el propósito. Pedro Misaj es, pues, ancestral y cosmogónicamente conocido hijo del agua, del sueño y la palabra, como es conocido la cosmovisión del pueblo Misaj en Colombia. Pues el pueblo Misaj es uno de los 116 pueblos indígenas que existen en Colombia, uno de los pueblos pues que ha resistido todos los embates de colonización de la época de la República, la modernidad y ahorita todo el sistema capitalista que llega desde diferente lado. Entonces, es un pueblo que vitalmente ha resistido mucho para cuidar la vida, el territorio, la naturaleza y en especial la lengua indígena que para nosotros es la esencia de la vida cultural del pueblo Misaj. Entonces, pues soy del territorio del Gran Cauca, de la Confederación del Valle de Pubenza, en el departamento del Cauca, territorio en donde pues múltiples actores se han venido empoderando, acaparando y legalizando muchas tierras en toda la historia de los 400, 500 años que muchas de las generaciones venimos resistiendo. Entonces, pues me ha tocado a mí esta época, en especial a muchas de las generaciones, coordinar todos esos principios de lucha y avanzar sobre esas bases y principios de lucha que nos han delegado las autoridades, cuidar el territorio y en especial que cientos de generaciones más en el futuro pues tengan lo que ancestralmente hemos venido consiguiendo. Entonces, ese es Pedro Misaj y desde el pueblo Misaj, pues desde el plan de vida de pervivencia cultural e identitaria, en ese marco de lucha, pues estamos conociendo estas tierras extranjeras, tierras que a nivel internacional pues son muy conocidas, pero por el pueblo Misaj creemos que es la primera vez para el tema de reivindicación de los procesos territoriales. Esperemos que muchos caminos para muchas generaciones más pues queden abiertas, discutidas y también pues claro está, la comunidad europea en términos de protección y garantía y seguimiento a todos los procesos territoriales latinoamericanos pues se sigan impulsando. Entonces, muchas gracias aquí a nuestra compañera que nos hace la entrevista también paisana latinoamericana que está coordinando esta radio latina desde Dublín. Bueno, a ti, Pedro, por asistir a esta entrevista también, pero vamos entrando un poquito más a lo que se trata un poco, el tema de fondo. Primero, sabemos que en Latinoamérica hay muchos pueblos indígenas todavía que sobreviven en distintos territorios de países latinoamericanos.
Has mencionado 116, si no me equivoco, por favor si me corriges, solamente en Colombia, y el pueblo Misak es uno de ellos. Hablaste también el tema del territorio y el tema del idioma. ¿Cómo tú, como originario del pueblo Misak, relaciona el territorio con el idioma y con la identidad? Bueno, para nosotros, a pesar de que en Latinoamérica eso no ha sido extraño para todos los pueblos indígenas en Latinoamérica, de que pues especialmente eh, una de las consignas del colonizador era que olvidáramos de nuestro idioma, de nuestro vestido, de nuestros usos y costumbres. Pero pues nuestras autoridades, taitas, mamas, shures y cacicazgos, pues han trazado muy bien a largo plazo qué es lo que nosotros tenemos que hacer a la hora de empezar a enfrentarnos a actores extraños que no han respetado nuestras condiciones económicas, sociales en los territorios. Para nosotros, uno de los fundamentos, uno de los principios y esencias de vivir en el territorio es entender, 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 entender el pueblo como característicos o como poseedores de un lenguaje propio y universal de entender la naturaleza. En la medida en que nosotros la ancestralidad lo entendamos bajo nuestro propio lenguaje, ahí está la capacidad de debatir quiénes somos étnicamente en el nivel territorial, en el nivel contextual. Uh-huh. Más allá del lenguaje, pues está el tema territorial. El tema territorial que tiene que ver mucho con el carácter ancestral de quiénes somos, de dónde venimos y en términos de la vida, por qué contextos y ámbitos territoriales hemos vivido ancestralmente. Por eso la necesidad histórica de empezar a debatir nuestros sitios de origen, nuestros territorios de origen y también nuestros ámbitos territoriales o territorios ancestrales. Ahorita en este momento justamente nos encontramos en un conflicto, en un debate histórico con el Estado colombiano, con actores extranjeros, en el debate de qué va a entender el actor externo de lo que significa para nosotros la territorialidad ancestral, bajo la esencia de que nosotros tenemos un territorio de origen, un territorio histórico, pero estamos nuevamente reabriéndonos a nuevas reconfiguraciones territoriales, como nuevas generaciones, a nuevamente apropiarnos del concepto de territorios ancestrales, y no solo de conceptos, sino también de empezar a trazar materialmente hacia las recuperaciones de la territorialidad ancestral. Es ahí donde pues ya venimos encontrándonos en múltiples situaciones y coyunturas desde el nivel histórico, pues actores que en su momento tuvieron que ver con la colonización, en la época republicana, en los años 1920 con partidos tradicionales que tenían mucha incidencia en las decisiones de los cabildeos. Y ahorita recientemente, del 70 para acá, hacia el año 2000, que tiene que ver mucho con terratenientes criollos coloniales. Y la tarea pues en la que actualmente estamos impulsando es ese territorio ancestral que nos han desposeído, que están en manos de actores extranjeros que se llaman las multinacionales o corporaciones terratenientes, como es Smurfit Kappa Colombia. Muchas gracias, Pedro, por contarnos eso. Y mencionaste muy bien a Smurfit Kappa, que es una empresa irlandesa, que hay que identificarla así. Es una empresa irlandesa que tiene base en Colombia, que, bueno, según las pocas notas que hemos podido leer desde aquí también, es una empresa que está trabajando desde hace más de 40 años, creo, en Colombia. Y desde el 86 viene también trabajando o implantando, no sé si es la palabra correcta, para el tema de los monocultivos también, ¿no?
Entonces, pero aparte de ser eso, esta empresa es una empresa que fabrica cartón, podría ser muy fácil identificarla así, pero desde tu perspectiva, desde representante de un pueblo indígena que está tratando de recuperar un territorio que ahora está ocupado por una empresa transnacional, como lo has dicho, ¿qué es para ti Smurfit Kappa en este sentido? Para cuando pensamos en sentido muy particular de la existencia de Smurfy Kappa Colombia, en Colombia, pues yo creo que hay que mirar desde muchas perspectivas de cómo ha sido ese proceso de llegada en Colombia, pues su trayectoria de presencia y forma de abrirse tanto en el nivel social, en el nivel económico, en la supuesta creación de empleo en las regiones donde tiene incidencia, en la forma en que bajo su concepto de responsabilidad social viene generando escuelas acordes al medio ambiente, entre comillas, el tema de la imagen de la propuesta de protectores ambientales. Bueno, eso, digamos, en un sentido muy abstracto y general, aparentemente es una idea muy brillante como ellos lo venden hacia el mercado. Pero pues en los últimos 70 años, desde 1944, cuando Smurfy Kappa Colombia especialmente empieza a instaurarse en las regiones, tanto de zonas campesinas, de zonas afrocolombianas y de zonas de especialmente de pueblos indígenas, pues las transformaciones en términos tanto ambientales como socioeconómicas han sido muy impactantes en Colombia. Podemos ver, por ejemplo, cuando empieza Cartón Colombia en el departamento del Valle del Cauca, que especialmente en la zona del Bajo Calima, la forma en que Smurfy-Kappa Colombia empieza a instaurarse en esos territorios. Entonces prácticamente llegaron fue a limpiar, a talar raza selvas vírgenes y empezar a exportar y transformar con unos nuevos focos de creación de industrialización en lo que hoy se declara como el municipio de Yumbo Valle. Crearon un punto, una matriz de industrialización de esta madera y empiezan a transformar, casi que a transformar la materia prima en ese punto. Consecuencias de todo eso, pues es el desplazamiento que ha habido de comunidades indígenas Guaunán, Emberas, en ese entonces, la degradación y nuevas formas de resignificación y resiliencia de las comunidades indígenas en esas zonas. Y por el lado de creación de mano de obra, pues traer actores, así sea colombianos, pero actores colonos a territorios ampliamente étnicos, a formar parte de unos ecosistemas que históricamente nunca han sido pues naturales de esas regiones. Entonces, los cambios que ellos han trazado han sido muy impactantes para las comunidades locales en el sentido de que han dañado las identidades y culturas que ancestralmente han resistido. Para lo que es el departamento del Cauca, actualmente con más de casi 68.000 hectáreas de tierra, pues lo que ha provocado es casi que un proceso tal vez aparentemente muy transitorio para ellos, pero un proceso de desplazamiento masivo de las comunidades locales en el sentido de que pues las mejores tierras que existen en el departamento del Cauca a la agricultura, a la generación de la agricultura, pues no lo tienen las comunidades campesinas ni afros, las comunidades étnicas, sino que las posee Smurfy Kappa Colombia. Entonces aquí es donde el debate que se viene presentando es que ellos generan empleo, generan espacios de educación, son propositores, proponen cuidados del medio ambiente. Pero pues en el fondo, ¿cómo es posible que en un departamento en términos
geoestratégicos donde el clima, la naturaleza, el ambiente y el suelo ofrece todas las garantías biológicas de generar la mejor agricultura de ese contexto, pues solo haya dos tipos de árboles extranjeros que han venido creciéndose durante más de 70 años. Entonces, ese es el contexto. Además de eso, en términos ya de caso concreto es eso, pero en términos ya de recuperación de territorialidad ancestral, los pueblos indígenas tenemos una memoria colectiva propia, memoria colectiva ancestral, pero también nosotros en el marco del derecho mayor y la ley de origen venimos en un proceso de la recuperación del territorio y la memoria ancestral. Cosa concreta para ese proceso y ese plan de vida es los procesos de recuperación que nuestras autoridades ya hace 50 años han iniciado en toda Colombia y en especial desde el departamento del Cauca. Entonces, estamos en ese proceso. Probablemente las primeras discusiones o debates que se dan es que Cartón Colombia ha adquirido la tierra de manera legal. En ningún momento dirán el Estado alegó que hubiera problemas de cómo se tenía que legalizar la tierra en Colombia, porque el Estado pues ha sido casi que un cómplice histórico de cómo las tierras en Colombia han sido concesionadas sin preguntar a las comunidades locales, a pesar de que la Corte colombiana ha emitido muchas sentencias de cumplimiento de consulta previa en territorios indígenas para que cualquier proyecto, megaproyecto o leyes o decretos o temas que creen que van a afectar a nuestro territorio sean consultadas, pues eso se ha vuelto casi que una violación sistemática desde cualquier entidad o institución. Y más aún cuando pues las corporaciones internacionales pues han dado manejo a eso y todos los estatutos de relacionamiento y de legalización de la tierra se han convertido absolutamente del lado de las corporaciones y no de las comunidades locales. Entonces, existe un impacto no solamente sociocultural, sino también un impacto ambiental, porque al mismo tiempo, bueno, dices de que están, bueno, tomando o cultivando, haciendo los monocultivos o implementando solamente dos tipos de árboles. Eso, aunque pareciera que puede ser una cosa buena, al final se menciona también de que mucha biodiversidad se está dañando, porque la biodiversidad que tienen muchos países de Latinoamérica es única, tanto en Colombia, países como Perú, Bolivia tienen una biodiversidad que es única y con estos tipos de monocultivo pues se va perdiendo todo eso. Ahora, mencionaste el tema ancestral y eso me interesa mucho también. O sea, vengo de un país también donde hay 36 pueblos étnicos, que es Bolivia. Entonces, y el tema ancestral es uno de los puntos más fuertes a tratar con y que se unen sobre todo con el territorio. Estos territorios que está ocupando la Smurfit Kappa, ¿qué representan ancestralmente en tema de cosmovisión para el pueblo Misak? Para entender lo que representan los territorios actuales en las regiones donde existen los pueblos indígenas, es necesario ubicarnos en el contexto de la colonia. Todos los pueblos indígenas a nivel latinoamericano, en Colombia, la colonización española llega a nuestros territorios, pues los primeros retos de las autoridades y cacicazgos de la época así fue la resistencia demográfica, permitir que demográficamente nuestras comunidades no desaparecieran. Pero lo otro fue la forma en que territorialmente nos adentramos hacia el interior de las montañas, hacia sitios sagrados, hacia las cordilleras de los Andes, para salvaguardar la vida, pues, en términos materiales, pero también para salvaguardar étnicamente nuestras culturas.
¿Qué sucedió en términos de cambios de la dinámica ya de casi que medieval, de aculturación de los pueblos indígenas? Pues las terrajerías fueron terrajerías en el sentido de que toda la mayoría de nuestra población indígena se sumieron bajo las condiciones y economías locales de los criollos españoles colonizadores. Entonces ahorita lo que está pasando en términos actuales es que estamos casi que en un sistema de economía feudal, capitalista, moderna, en el que las corporaciones sistemáticamente a nivel internacional están acaparando todas las tierras mediante el proceso de legalización de tierras, convirtiendo a todas las poblaciones, no solo las étnicas, sino a todos los actores de la zona en una mano de obra que han hecho que pierdan toda capacidad y autonomía para pensar las agriculturas locales que tradicionalmente veníamos existiendo en esos territorios. En términos ancestrales, lo que hay que entender en territorios donde actualmente existen pueblos indígenas es que a nivel de la cultura general latinoamericana, pues el tema étnico en todos los currículos educativos ha sido invisible. Las mismas universidades a nivel de las ciudades latinoamericanas han sido absolutamente mínimas en especificar cuál ha sido el carácter cultural y en términos de ciencia, en términos de sabiduría, en términos de cosmovisiones de la existencia de los pueblos indígenas. Para el caso de Colombia, pues en términos ya muy, muy actuales, existen sustentaciones muy claras en términos institucionales de la conquista, por ejemplo, lo que podemos llamar cédulas reales de cómo los territorios indígenas quedan configuradas bajo la dinámica institucional de resguardos o territorios ancestrales. Eso es un sustento que para nosotros, en términos institucionales y formales, para pensar con lo que proporcionó un mecanismo material, digamos, legal, colonial, sirve también como un insumo de sustento en el debate y la existencia de los territorios ancestrales. El otro elemento que podemos partir es el tema de la memoria histórica, la oralidad de los pueblos indígenas. La oralidad de los pueblos indígenas nos permite, a través de la palabra, definir cuáles son los sitios que ancestralmente nosotros hemos venido viviendo históricamente como pueblos indígenas. Eso no es nada debatible a la hora de definir quiénes son los territorios. Otro de los insumos para empezar a pensar la territorialidad ancestral es el tema toponímico. Toponimia se entendió que significa que muchos de los territorios actualmente existentes en Colombia y, por ejemplo, en el departamento del Cauca, están definidas bajo una toponimia o una forma lingüística que nace o están nombrados territorios bajo el idioma que ancestralmente nosotros hemos resistido, que es el lenguaje del Namri, por ejemplo, lo que sucede en la mayoría de municipios, lugares y veredas que existen en el departamento del Cauca, que históricamente tienen la referencia toponímica o nombre del lugar en el idioma que nosotros todavía lo poseemos. Sustento muy claro a la hora de definir territorialidad ancestral. Investigaciones. Uno de los aportes más importantes que podemos empezar a pensar la territorialidad ancestral es el tema de las investigaciones arqueológicas. Investigaciones arqueológicas que pueden ser tanto de comunidades o de actores o académicos indígenas o también actores que han venido aportando externos en el tema de la investigación sobre los pueblos indígenas. Lo que, por ejemplo, hoy es la Confederación del Valle de Fuenza, cuando se habla del contexto del departamento del Cauca. Todos esos 4 elementos es lo que nos permiten redefinir cómo es que vamos ahora a empezar a pensar la existencia de la territorialidad ancestral de los pueblos indígenas. Es ahí donde nosotros decimos ahora
El principio de lucha antes es recuperar la tierra para recuperarlo todo, pero ahorita cuando empezamos a pensar en territorio ancestral es recuperar la tierra y la memoria para recuperarlo todo. Y ahí está todo el bagaje de las acciones que se han venido adelantando en el departamento del Cauca, de las recuperaciones y con las acciones en derecho a los territorios que están en manos de las corporaciones. Exacto, y una de esas corporaciones es SmartFit Kappa, que es esta empresa irlandesa de producción más que todo de cartón y papel. Eh, Mencionaba un poco esto de la territorialidad de los territorios ancestrales, porque la misma compañía también ha aseverado de que cuando ellos adquirieron los territorios no existían o no habitaban ya los pueblos indígenas, sino que ellos habían adquirido esos territorios ya de campesinos, de granjeros que ya habitaban anteriormente en esos territorios. Legalmente, ¿eso tiene sustento? O por si tú has mencionado el tema de la consulta previa, ¿existe un fundamento legal de que tanto la empresa como el gobierno debía haberles consultado a ustedes para que esta empresa se asiente en esos territorios? Eh, en términos legales, los procedimientos de relacionamiento a la hora de legalización de tierras, pues tienen que ver con muchas situaciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible, por ejemplo, cuando existe un proceso? En Colombia existen muchos procesos de legalización y constitución de territorios colectivos a través de entidades que tienen que ver con el manejo de tierra, como es, por ejemplo, que está adscrito al Ministerio de Agricultura, que a la vez tiene trabajos y funcionalidades muy independientes, que es la Agencia Nacional de Tierras. Para el caso, por ejemplo, de la formación de territorios colectivos, legalización de territorios colectivos, las comunidades indígenas tienen que cumplir como 24 procedimientos y pasos para que el territorio institucionalmente quede bajo la cédula de que es un territorio colectivo indígena. Ahí hay múltiples procesos dentro de los cuales es preguntar a los aledaños, a los colindantes, puede ser afro, campesino, indígena, pues de que ese proceso se hizo de manera concertada. Sí sucede eso, que el Estado exige que eso se cumpla, pero a la hora de que el Estado ya empieza con las concesiones, con las corporaciones internacionales, con las multinacionales, esos procesos pues simplemente se han venido negociando de manera aislada, simplemente bajo el precepto de la ganancia de utilidades y bajo el precepto de la ganancia de recursos y la transformación de materia prima. Los actores sociales del territorio se convierten en actores absolutamente invisibles a la hora de negociación y legalización de las tierras. Entonces, sí es exigencia para el Estado de que las comunidades locales cumplan todo ese tipo de procedimientos de legalización y en cambio las corporaciones simplemente es un acuerdo de mesa, es un acuerdo de burocrático, de transacción de utilidades del uso y la tenencia de la tierra. Entonces, la legalidad, en términos de funcionamiento de la legalidad, pues tiene que cumplirse y en Colombia no se ha cumplido esa forma de legalización de la tierra. Las corporaciones han legalizado despojando comunidades locales, las corporaciones han legalizado por despojo, creando conflictos sociales entre comunidades que existen en los territorios. Consecuencias de la legalización de la tierra por corporaciones, pues es que también ha debilitado mucho las economías locales y las agriculturas, pero también ha creado, pues, ha alimentado los conflictos sociales que tienen que ver mucho con la guerra que ocurre en Colombia en estos 50 años en Colombia. Sí, el tema del desplazamiento de los pueblos indígenas, o sea, va de la mano de muchos conflictos también que hay en el país, en Colombia.
Pero, y es un tema bastante amplio para conocer, para hablar y sobre todo entender el problema de fondo entre esta corporación gigantesca como es la SmartFit Kappa, con el conflicto con el pueblo Misak y otros pueblos de la zona del Cauca también. Pero eso nos tomaría bastante tiempo para hablarlo. O sea, ahora dinos un poco cuál es el objetivo de tu visita aquí a Irlanda, cuáles han sido las acciones que se están tomando aquí en Irlanda, porque el pasado sábado han estado en una protesta en un hotel de Dublín donde SmartFit Kappa hacía su annual general meeting o su reunión general del año, o sea, para informes. Cuéntanos un poquito de esas acciones que han tomado con la protesta que hubo en el hotel y sobre todo tu presencia aquí en Irlanda. Bueno, pues la multinacional sistemáticamente en todos estos más de 70 años ha negado la existencia de pueblos indígenas y el Estado colombiano pues no ha sido ajeno a eso en términos de legalmente también contrariar a las multinacionales diciendo que no lo es. La llegada a Dublín, si de forma descarada, pues directamente como que en su mayoría estaban la mayoría de los accionistas a nivel internacional y en especial pues estuvo presente el heredero directo de Smurfy, Anthony Smurfy, donde ellos dicen, no, conocimos de la existencia de pueblos indígenas en el 2020, en el 2021. ¿Cómo es posible que la capacidad de profundizar en el nivel cultural, literatural y en el nivel de creación de estadísticas de lo que sucede, lo que impacta a la empresa, pues esté tan absolutamente cerrado y que de forma tan descarada y vil diga que los pueblos indígenas Misak los conocimos en el 2021? Entonces, eso es absolutamente salido de contexto. Si para generar informes de impacto positivo ambiental casi que lo hacen en forma semestral o anual y generan todas las estadísticas necesarias para vender la buena imagen con las comunidades locales, pues es claro que ellos de ninguna manera han tenido esa intención, tanto desde el nivel científico como desde el nivel social, pues de empezar un proceso hacia adentro de pensar cómo es que se va a manejar estas situaciones que se están presentando, que de ahora en adelante ya lo hemos dicho que van a ser de forma permanente las resistencias en nuestros territorios. Entonces, pues esa es una tarea generacional, la tarea que tenemos contra esta corporación, de cómo vamos a empezar a restablecer los derechos territoriales a largo plazo con multinacionales que han legalizado la tierra desconociendo pueblos indígenas de manera casi que constante. Entonces, si bien en forma formal la multinacional no conocía la existencia de pueblos indígenas en el departamento del Cauca, pues directamente a los ojos de Anthony Smurfy conoció de que existen los indígenas Misak, porque estuvimos parados ahí, él estaba en su mesa de frente, conoció cómo se viste un Misak, cómo habla un Misak y cómo piensa un Misak sobre la territorialidad ancestral en el departamento del Cauca. Entonces, de ahora en adelante no puede tener un argumento de que en el departamento del Cauca no existe el Misak, porque llegó hasta su propia casa, hasta su casa paterna, materna, a decirle que las cosas que está diciendo a nivel internacional, pues es absolutamente fuera de contexto y lo hemos ratificado en el marco del derecho mayor de ley de origen que los pueblos indígenas del Cauca sí existimos y que vamos a resignificar las recuperaciones de tierra en estas geografías. Uh-huh.
Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Me quedo con esa última frase que dices, demostrar que los pueblos indígenas sí existimos. Ese es una frase que sale siempre de muchos pueblos indígenas, sobre todo de Latinoamérica. Ya para cerrar, cuéntanos un poquito si hay alguna luz al final del camino para poder resolver esta situación y también cómo hay organizaciones cuáles son esas organizaciones que también están apoyándoles a ustedes. Pues yo creo que los caminos que hay en este proceso de recuperación de tierras en Colombia, en especial caso hay una. Irlanda, el gobierno de Irlanda en los últimos 5 o 6 años ha sido como un garante del cumplimiento de los acuerdos de paz que se firmaron hace 5 o 6 años en Colombia. Dentro del acuerdo de la firma del acuerdo de paz, como núcleo, como tema y como matriz central, a empezar a repensar y empezar a restaurar a toda la sociedad colombiana es el tema territorial. Ahí el Estado colombiano se comprometió a través de un banco de tierras empezar a trabajar base territorial para impulso de las demandas de todas las comunidades sociales, más de 3 millones de hectáreas. Entonces, ahí está de cómo el gobierno irlandés y la multinacional irlandés, pues va a empezar así como tranza el uso de la tierra sin consultar comunidades locales, pues ahora ya es momento de que los actores en el que tiene que empezar a debatir y a dialogar sobre los temas de uso y tenencia de la tierra no solo es el gobierno, sino que tiene que hacer con las comunidades, las autoridades, el movimiento indígena, los procesos sociales que existen en las comunidades. Mientras no sea de esa manera, pues las resistencias cada vez van a ser más fuertes. Las resignificaciones de las luchas en las regiones, pues van a ser cada vez más contundentes a la hora de resistencia frente a consultar los procesos sociales. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por estar esta tarde conmigo, por haberte conectado a esta llamada. Y bueno, esperemos que se llegue a un acuerdo, si es posible también, y que se respete sobre todo aquellas peticiones que ustedes tienen como pueblo. Estaremos al tanto de lo que sucede con el pueblo Misaq y con este conflicto también que involucra una vez más tanto al pueblo al país irlandés con un país latinoamericano como es Colombia. Muchísimas gracias, Pedro. Será hasta la próxima. Pues sabes que Radio Latina está abierto también para ustedes. Cuando quieran, pues pueden darnos una llamada y estaremos también para atenderles. Bueno, a la audiencia de Radio Latina y a Europa y al mundo, gracias por también empezar a hacer lazos a esta lucha que se convierta en fortaleza y una red internacional para que las acciones locales se den a gran escala. Muchísimas gracias, Pedro. Pues que tengas una todavía muy feliz estancia en Irlanda y pues con Radio Latina volvemos más adelante con más música, con más información a través de NIER FM 90.3.